Andrés, una última de mi parte. ¿Te gustaría ser candidato a la presidencia? No sé por qué anoche me he soñado que algo de eso me ibas a preguntar. Ah. Mira, no voy a negar que hay bastantes personas que me han estado hablando, sí, diciendo, ¿no? que entre a la política, ya, que entre a la política. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenido, Andrés. Queríamos comentar, analizar contigo todas estas movidas políticas que han habido en las últimas horas en los oficialismos, en el levismo, en el arcismo después de la marcha de los 7 días, pero también en las oposiciones, Andrés. Al menos hay ya firmadas 2 alianzas, Juan del Granado y Vicente Cuéllar por un lado, Rubén Costas y el alcalde Iván Arias por otro lado, pero también reuniones de precandidatos en Trinidad. Hay mucho movimiento ya en un año preelectoral. Bueno, Cacho, Amalia, muchas gracias por la entrevista. A ver, comenzaremos por el último episodio que terminó justamente hace una semana y vamos a evaluarlo en función del objetivo que se trazó esa marcha. Según los anuncios que han hecho los propios actores, ¿no?, de esa marcha, de la marcha que la han denominado por salvar Bolivia, cuando en realidad era para salvar la candidatura de Morales, el objetivo era tumbar a su propio gobierno, lo han anunciado, ¿no? Y que la sucesión constitucional llegue hasta Andrónico Rodríguez. No han logrado ese objetivo. ¿Por qué no han logrado? Porque considero que, confiado en que le han hecho creer a Morales que era un animal político extraordinario, que su olfato no fallaba, ¿no?, y que sabía dónde estaba, era como el 9 que sabe dónde pararse y meter el gol, aunque no haya jugado todo el partido, pero sabe dónde pararse y meter el gol. Pero en esta ocasión, pues, no le fue bien, porque consideraba él, creo, que calculó que el descontento que hay en la sociedad por la crisis económica, por el naufragio moral, ¿no?, la crisis económica y sus consecuencias, la falta de dólares, la escasez de diésel, ¿no?, que estamos a punto de quedarnos sin energía, y todo ese descontento social que hay contra el gobierno de Arce, pensó que se le iban a unir, ¿no? Se iba a capitalizar toda esa movilización, ese descontento, y se iba a convertir en una gigantesca marcha que iba a terminar con el mandato de Arce, pero no fue así. No fue así. Yo hacía un paralelismo, Amalia mencionaba justo una situación de ese tipo. Mussolini pues aprovechó ese descontento de los italianos para marchar sobre Roma, pero logró su objetivo. En este caso, Morales no logró su objetivo, y lo que quedó demostrado es que, bueno, Morales no tiene la suficiente energía ni la fuerza social como para tumbar a su propio gobierno, y yo creo que ni siquiera para imponer su candidatura. Pero también se vio... Andrés, ¿no crees que hubo una intervención de los amos del MAS, de los cubanos, de los venezolanos, diciendo pare, no me tumbe al gobierno, no puedes tumbar un gobierno del MAS siendo del MAS, en fin, y que todo el mundo, ahí Lula y otros, están buscando la reconciliación, o por lo menos que el enfrentamiento no sea tan brutal? Es posible, ¿no? Es posible por el último detalle que reveló recientemente el exministro Lima, ¿no?, que ese vehículo que usó Morales durante la marcha, porque es un extraño marchista que marcha en su vehículo, ¿no? Más de 200 kilómetros, no, nada que ver. Entonces, es muy probable que haya habido eso, Amalia. Sin embargo, hay algunos puntos que nos hace pensar que quizá no. Es decir, el ataque
entre evistas y arcistas continúa, ¿no? Y no hay que olvidar que las palabras se convierten en piedras, ¿no? Pues las palabras, uno es esclavo de sus palabras, uno puede olvidar algún hecho, digamos, pero no las palabras que causan las heridas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Y esas heridas causadas en el alma, pues son, por ejemplo, en el alma de Morales, si es que tiene, ¿no? Es el tema de que le hayan llamado narcotraficante, ¿no? Eso es gravísimo, ¿ya? Porque eso es lo que le han dicho, le ha financiado el narcotráfico, esa marcha, porque esa revelación de Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, iba dirigida. Además, toda la artillería verbal que ha recibido, yo creo que ha golpeado mucho el alma de Morales. Y Morales, por su parte, obviamente ha clavado unas heridas en Arce al mencionar, por ejemplo, al involucrar en esta pelea a sus hijos. Exacto. Somos padres, madres, Amalia, y un padre dice a veces, prefiero que me lo hagan a mí, pero no a mi hijo, ¿no? Tenemos esa actitud. Yo creo que esas son heridas en el alma que en política también pesan, ¿no? Pesan mucho a la hora de asumir decisiones. Sí. Yo creo que los cubanos no están pudiendo reconciliar a nadie, que la guerra es brutal, que no es un show, mucha gente cree que es un show, en fin. Ahora, Andrés, ¿cómo piensas que esto se puede resolver? Yo dije tomé una posición sumamente polémica. Dije, mira, si Evo Morales va a incendiar el país, otra vez va a volver a los bloqueos para habilitar su candidatura, yo estoy a favor de que habilite la candidatura. Porque a Evo Morales no hay que derrotarlo con una decisión administrativa, sino con una batalla política, con el voto. Hay que destruirlo con el voto popular. Alguien sacó unos comentarios diciendo Amalia Pando está a favor de Evo Morales. Bueno, no estoy a favor de Evo Morales. Quiero acabar con el liderazgo de Evo Morales a través de una derrota política, una derrota electoral. Ahora, ¿qué tal que me equivoque y gane Evo Morales y se quede para siempre? También un riesgo. Mira, Amalia, creo que en el área rural, Morales genera lo que se llama el buen recuerdo, ¿no? Y también en algunos grupos sociales del área urbana. Ese buen recuerdo es cuando yo estaba en el gobierno, había dólares, no había crisis, llovía la plata. Lo que significa que si volviese yo al gobierno, vamos a volver a esa bonanza, cosa que es falso. Pues si vuelve, vamos a estar peores, porque se va a mantener el modelo económico, ¿no? Sin embargo, las últimas encuestas que he visto le dan una intención de voto del 12%, ¿no? Y la popularidad de Arce cayó al 20%, es decir, que de cada 10, 8 no califican bien su gestión. Ambos sumarían como un 30%, un 20%, si es que irían juntos, o diré divididos o juntos a las elecciones del 2025. Lo curioso, Amalia, es que la oposición, es que esa gente que está descontenta con el MAS, tanto con Evo y con Arce, no va automáticamente a la oposición, no ve a la oposición como la alternativa, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Está ahí como que esperando y flotando, diciendo, bueno, de estos ya nos hemos cansado, ahora queremos otra opción, pero no aparece la opción. Incluso al interior del MAS, yo creo que hay una tercera opción, ¿no? Tercera vía, como quieran llamarlo, que no quieren ni a Arce ni a Evo. Ya, quieren otro candidato y puede que por ahí venga la unión, que se reunifiquen y que al resto los excluyan. Pero esa opción es política, pero hay una opción electoral también. No quieren ni a Arce, ni a Evo, ni a ningún otro masista en el área rural. Ha empezado a surgir esa opción, pero tampoco quieren a la derecha, como llaman, ¿no? En los términos de... Entonces, en este momento hay un voto atomizado, disperso,
que considero en algún momento pues confluirá en favor de algún candidato. Dependerá mucho de las propuestas, el mensaje, la campaña y de las circunstancias que puedan pasar en estos meses que vienen. Cacho. Sí, Andrés, esta tercera vía que mencionas, ¿tiene nombre y apellido? ¿Es Andrónico Rodríguez? Dentro de la opción del MAS, en los términos políticos, sí. No, pero dentro de la opción electoral me refiero a las bases, a la gente que votaba habitualmente en el área rural. No quieren a ningún masista porque, bueno, pues han visto, ya han experimentado que no viene la solución por ahí. Entonces, yo creo que hay que estudiarlo en mayor profundidad, esa dispersión que existe en esto, tanto entre los militantes duros, entre la cúpula, digamos, que está buscando, o entre los militantes más cercanos que quisieran que ambas alas terminen por excluirse y haya un ala unificadora. Pero en el ámbito electoral tienen otra percepción, ¿no? Porque un poco como hay cansancio por todas las movilizaciones inútiles que han hecho hasta ahora y que no les ha servido para salir de la pobreza, ¿no? Porque si bien han avanzado un poco, pero no es como les habían prometido. Es muy interesante lo que estás mencionando, Andrés. Abre, la verdad, otro tipo de panorama, porque si es verdad esta atomización, que me imagino que tú la percibes con mayor proximidad, esto le abre una opción a las a las alternativas denominadas de derecha. Bueno, en el voto urbano, ya clase media, media baja, media alta, yo creo que es la oportunidad, en la primera vez que en 18 años, que la oposición tiene serias posibilidades de ganar. Y voy a fundamentar. Primero, desde 2005, si revisamos todos los resultados electorales, hay un 30, 32%, un 27% que nunca votó por el MAS. Nunca. Ese 30, 20 no va a volver a votar por el MAS. Imposible ahora, menos todavía. Pero sí hay un 40% que votó un tiempo, de ese 40%, una parte votó por Mesa, por ejemplo, el 2019, cuando llegó a un 30 y algo por ciento. Pero después de haber visto el gobierno de Yanine Áñez, volvió a votar por el MAS. Ese 40% es que no sabe a qué lado va a ir ahora. Bueno, no es que no sabe, ya tiene su opción, es decir, no va a votar por el MAS, no quiere, tendría que pasar un milagro. Pero tampoco le convencen los candidatos que ahora están por una sencilla razón. Bueno, son los mismos, vienen del siglo pasado, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿ya? Entonces, si esa opción se decide, como yo pienso, por alguna de las candidaturas, obviamente va a perder el MAS. Y el MAS está muy desunificado en sus bases. Esas bases que si fueran divididos a las elecciones, en este caso si Morales fuera candidato y Arce a la vez candidato, yo creo que entre ambos sumarían entre un 22, 23%, ¿no? Y no creo que sea más, ya, salvo que pase algunas cosas, entonces perderían. Ahora, si hay una tercera opción, Andrónico Rodríguez, digamos, quizá les iría mejor. Sí, opino lo mismo. Andrés, ¿crees que Evo Morales, con la resolución de diciembre del 2023 del Tribunal Constitucional, ya está inhabilitado? Bueno, esa sentencia es muy curiosa, ¿no, Amalia? Es muy curiosa porque no anula la sentencia del 2017, pues ya no la menciona siquiera. Además, constitucionalmente, ese es mi criterio, el artículo 168 solo prohíbe la reelección indefinida continua, pero no prohíbe la reelección indefinida discontinua, ¿no? Y la consulta que le hicieron, que Colombia hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue sobre la reelección indefinida continua. Por eso es que están conscientes de eso y por eso es que Lima, antes de irse, quería aniquilarlo en las urnas, ¿no? Y por eso quería que haya un referendo.
y no tuvo éxito, ¿no? Porque redactó mal las preguntas. Sí. Sí, ahí hay una ambigüedad, hay un vacío, y como dicen, lo que no prohíbe la Constitución lo permite. El espíritu de la Constitución obviamente está en contra de la reelección más allá de 2 gestiones, pero no lo dice explícitamente. Ahí deja un vacío por el que Evo Morales puede meterse, salvo que haya una decisión política. Y esa decisión política puede ser dinamita, puede ser explosiva, ¿no? Sí. De tal modo que no está definido si Evo Morales está inhabilitado o no está habilitado, ¿no? Ahí el país va a entrar en un conflicto, salvo que los tambaquíes pesen más que su candidatura. ¿Has visto qué apurado estaba? Cuando terminó la marcha, dice, bueno, hagan lo que quieran, yo me voy, tengo problemas con los tambaquíes. Los tambaquíes no son como los gatos o los perros que uno los tiene que ir a ver y dar comidita, a ver. No, los tambaquíes están felices, ahí no necesitan a Evo Morales, pero él se fue. Algo pasa que todavía no lo entiendo. Bueno, sobre ese tema, Amalia, yo considero que, a ver, una hipótesis, ¿no? Es que de verdad que él esperaba unas 50.000 personas, 100.000 bajando del alto, con él a la cabeza, ¿no? Yendo a la Plaza Murillo, entonces el gobierno atemorizado, porque ¿qué vas a poder reprimir a 100.000 o a 50.000? Muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esperaba algo así. Y al ver que había como unos 4.000, 5.000, porque esa cantidad llegó a la Cervecería Boliviana Nacional, entonces no hubo mejor excusa que los tambaquíes, ¿no? Que estaban extrañando y que tenía que irse nomás. Entonces, porque yo creo que pasó algo de eso, ¿ya? Y además, claro, mucha gente ya había percibido, dije, ¿cómo? ¿Quién puede marchar 7 días? Pues todos vos tenemos laburo, ¿no? Ayer hablaba con 2 compañeros que son albañiles y les decía, oye, ¿y tú no has ido a marchar? ¿Y qué rato voy a trabajar en la obra? Dice, no, es muy complicado ir a marchar 7 días. Entonces yo creo que más bien para no aparecer como un vago, ¿no? Ha dicho, bueno, tengo trabajo. Y ojalá que pesara eso, ¿no? Pero no creo, él está enceguecido, está decidido a ser candidato, ¿no? Y yo creo que le va a pelear hasta lo último. Porque ya lo hubiesen convencido sus aliados cubanos y venezolanos. Hasta ahora no lo convencen. Ahora, si esa eventualidad, Cacho, disculpa, la última que pregunto, te prometo. Si esa eventualidad ocurre, es decir, si Evo Morales se habilita, yo creo que no tenemos que asustarnos, hay que dar la batalla. Esa me parece que es la batalla, porque es la forma de derrotar políticamente a Evo Morales, ¿no? La presencia de Evo Morales en la papeleta electoral va a obligar a la oposición, vieja, añeja, lo que fuera, a unirse por lo menos en los candidatos que están punteando en las encuestas, o si hay una primaria abierta, lo que fuera, va a obligar a unificarse ante la eventualidad de un triunfo de Evo Morales, que si gana no se irá nunca más. No sé si coincides en eso. Evo Morales quiere volver para declararse Mussolini, para declararse Maduro, para declararse el gobernante eterno. Entonces es un peligro terrible para el país, para la democracia y para la vida cotidiana de todos los bolivianos. Creo que esa será la batalla de las batallas. Si Morales logra su propósito de ser candidato, yo creo que no va a votar por él Luis Arce y sus hijos, no van a votar por él, ¿no? Van a preferir votar por la oposición, incluso Lima, ¿no? Porque yo creo que lo que más miedo tienen es que vuelva al poder, porque ahí no se va a dejar en paz, ¿no? Ni a Eduardo del Castillo, nadie. Entonces yo creo que una parte del MAS, si es que va Evo Morales, no va a votar por él. ¿Ya? Si fuera el único candidato, incluso va a preferir votar, salvo que el instinto de sobrevivencia se los imponga
y puedan triunfar. Pero dudo mucho que sea así, dudo mucho que sea así. Si fuera candidato, además, se va a producir un poco, se va a completar lo que pasó en 2019. El 2019, una movilización popular en términos de los masistas, el pueblo echó a patadas a Morales, eso fue, ¿no? Lo echó, porque quiso convertirse en un tirano, en dictador, lo echó a patadas. Esta vez yo creo que lo puede echar por las urnas, ¿no? Y ya, para decirle, bueno, adiós, vaya ahora sí a vivir con sus tambaquíes y ahí se acabó su vida política, aunque en estos términos no siempre sería, ¿no? Pero creo que así como estamos en este momento, Amalia, Cacho, en las condiciones que nos encontramos, creo que no va a ganar Morales, salvo que haya un gran cambio en estos días. Qué interesante, Andrés, la verdad que tu lectura es muy, muy importante, porque claro, ahí está al frente en este momento la nada, o sea, no hay una figura que de alguna manera descolle en las oposiciones. Tenemos, por ejemplo, a Manfred Reyes Villa, que ya ha iniciado la recolección de adhesiones, parece que él quiere ir, suceda lo que suceda con el resto, parece que él quiere presentarse nuevamente como candidato a la presidencia del país. Del otro lado están haciendo estos escarceos, haciendo alianzas, viendo cómo se va moviendo el panorama electoral. En ese marco, Andrés, ¿cuál tú crees que puede ser el perfil ganador, triunfador de un representante de las oposiciones, sabiendo que, por ejemplo, Manfred Reyes Villa va a buscar su propio camino? A ver, hay que preguntarse por qué le han perdonado la vida a Manfred Reyes Villa, ¿no? Porque tenía una sentencia o dos, creo, sentencias ejecutoriadas, ¿ya? Que lo inhabilitaban como candidato. 12 procesos. No, pero creo que hay una o dos sentencias, no recuerdo bien. Sentencia ejecutoriada, ¿no? Es decir, que ya no tendría que tener posibilidades. Pienso que el perfil del electorado, ese perfil del electorado es un poco que no quiere un extremista que entre y que haga lo mismo que el MAS, que empiece a perseguirlos, que empiece otra vez la polarización, como que cansa eso, ¿no? Entonces quiere a alguien más equilibrado. Entonces Manfred empieza a jugar ese papel, ¿no? De ese modo divide el voto de la oposición, porque hay un 30% que probablemente se vaya al extremo, a algún candidato que sea más duro, ¿ya? Y el 20% que podía sumarse ahí se vaya con Manfred. Entonces divide el voto, vamos a segunda vuelta y tenemos un parlamento atomizado. Puede que sea ese el papel de Manfred, pero hay que ver en estos días cómo va a evolucionar, porque el perfil del electorado, Cacho, define el perfil del candidato, ¿no? Yo creo que hay un electorado, considero en mi criterio, que es la mayoría, que se cansó de la polarización, ¿no? Entonces no quiere alguien que esté equilibrado, que no sea un perdona todo, pero que pueda reconstituir algunas cosas, incluso rescatar y conservar algunas cosas del movimiento al socialismo, ¿ya? Que no entre otra vez con esa ambición cesarista, adanista, de decir ya todo hay que cambiar de nuevo, el nombre, todo. Considero que no va por ahí. Entonces, ese electorado va a demandar un candidato de ese tipo, ¿no? O una candidata de ese tipo. Tal vez, Andrés, la palabra es conciliador. Sí, ¿no? Y pienso también que un modelo económico, porque ya ha visto cómo funciona el estatismo, el capitalismo de Estado, que pueda, ¿no?, un poco abrir más la economía, ¿ya?, que dé más protagonismo a la persona como generador de riqueza, ¿ya?, pero que le deje, que le cree condiciones, que no le ahogue, ¿ya? Esa es una mirada que, por ejemplo, hay bastante en el mundo andino, ¿ya? Creo que también va por ese lado. Pero tampoco quiero un extremo como Milei, donde diga ya el Estado lo vamos a reducir. Creo que tampoco va por ahí, ¿ya? Y pienso que
hay algo fundamental también, ¿no? Que creo que no acepta que entre y termine, por ejemplo, expulsando a los indígenas del poder. Claro. No, porque los indígenas, aunque sean pocos ahora y hayan bajado, digamos, pero pues son bolivianos, parte de nuestro país y tienen todo el derecho a ser parte del Estado, gobernar desde las instancias que son parte de un nuevo gobierno, genial, ¿no? Que también un poco ese es el perfil que demanda, yo creo que el electorado. Supongo que los que están haciendo política profesional están estudiando todas estas cosas y por supuesto también deben estar considerando lo que se llama la feminización de la política, es que las mujeres tienen cada vez más fuerza, ¿no? Y creo que consideran que deben estar bien representadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también ese perfil hay que tomar en cuenta. No sé si ahora pesará mucho la región, ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Antes siempre era Occidente, Oriente, pero que no siempre ha funcionado. En nuestro país creo que se ha mezclado bastante, ¿no? Se ha mezclado bastante. Hay gente que se ha movido mucho y como que ya no hay, en mi criterio, ¿no? Esa contradicción Oriente-Occidente, aunque quieren hacerlo ver, ¿ya? Pero yo dudo mucho. No es gravitante. Bueno, sí. Andrés, yo una última de mi parte. ¿Te gustaría ser candidato a la presidencia? No sé por qué anoche me he soñado que algo de eso me ibas a preguntar. Ah. Mira, no voy a negar que hay bastantes personas que me han estado hablando, sí, diciendo, ¿no? que entre a la política, ya, que entre a la política. Pero todavía mi conciencia siento que golpea mi puerta a la política, pero hay un guardián que es la conciencia periodística que dice, no, tú eres periodista, tú tienes que seguir ahí. Entonces es un dilema que no lo he decidido, pero la verdad que tengo esa pugna al interior de mi persona, ¿no? Justamente porque hay gente que me ha propuesto, ¿no? Me ha propuesto. Tendrías mi voto, Andrés, tendrías mi voto. Y el mío. Bueno, comenzamos con 2. No. El tuyo 3. Hay que convencer a tu mujer. Eso está mal dicho. Sí. Bueno, sí. Bueno, gracias, Amalia. Gracias, Cachito. Sí, se puede saber qué sectores son, más o menos, sin dar nombres, sin dar mayores pistas, si son sectores de centro democrático. ¿Cómo va el asunto? Más que esos sectores, Cachitos, te puedo decir que son centros, por ejemplo, indígenas, sectores populares y también sectores que tienen comodidad económica, ¿no? Wow. Entonces, a mí me sorprendió eso, ¿no? Sí, la verdad. Que haya de ambos sectores, pues como que yo dije, imagino que no me ven como una persona como para aplastar a la otra o a la otra parte en función para favorecer a uno. Sí ha venido propuestas de ese tipo. Por eso, como te digo ahorita, tengo ese dilema y en algún momento lo resolveré. No hay que descartar nada a estas alturas de la vida. Andrés, un abrazo grande, mucho éxito y te esperamos muy pronto. Muchas gracias, Amalia, gracias, Cachito, hasta luego. Muchas gracias. Cuídate, por favor, que tengas una muy buena semana. Gracias, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.